Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Oigan, es un gusto y un placer enorme el poder volver a saludarles. Para quienes no me conozcan aún, yo soy Carlos y les doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que pasas por este canal, te podría sugerir que te suscribas en la parte de abajo, que le actives la campanita que se encuentra al costadito del botón de suscribirte para que te llegue una notificación cada que yo suba un video nuevo. Oigan, el día de hoy quería comentarles algo que en realidad ya me han venido preguntando muchísimo con respecto a que, mira Carlos, yo me he ido al dermatólogo, me he ido al doctor, me he ido al especialista y lo único que me ha dicho es que tengo vitiligo. Me han salido un par de manchas nuevas, me han salido recién unas manchas que yo ni siquiera sabía y, en fin, tengo la duda de saber, porque el error más común que cometemos la mayoría de nosotros es que cuando nos diagnostican este tipo de enfermedad, automáticamente lo primero que hacemos es ir a Google y buscamos vitiligo y automáticamente nos sale todos los vitiligos que hay, distintas fotos, imágenes, información, que a veces puede llegar a ser un poco, no sé, sobrecargante para la gente y a la larga terminan pensando algo completamente erróneo cuando en realidad es algo completamente diferente. Entonces, el día de hoy quería hablarles en específico sobre los tipos y variedades que existen de vitiligo. Vitiligo como tal, según se encuentra registrado, es una enfermedad autoinmunitaria que genera despigmentación en la piel por pérdida de melanocitos. Los melanocitos son aquellos que les dan color a nuestra piel, por ende, automáticamente comienzan a generar pequeñas manchas blancas en el cuerpo. Normalmente siempre se presentan en forma circular y de ahí posteriormente se van ampliando poco a poco y lentamente. Ahora, existen varios tipos. No es de que, pucha, ya me diagnosticaron vitiligo y automáticamente yo me voy a volver blanco de un día para otro, o de un mes para otro, o de un año para otro. Sino que existen variedades, existen tipos de... Hay personas que tienen un tipo de vitiligo, hay personas que tienen otro tipo de vitiligo. Si bien es un tipo de enfermedad, porque es una enfermedad, un padecimiento o una condición de la piel, o como ustedes le quieran llamar, existen variantes y hay que saber detectar cuál es el tipo de variante que cada uno tiene para de esa manera poder tratarlo de manera correcta. La mayoría de los tratamientos hoy en día se basan en cremas tópicas, tratamientos con exposición solar, como en mi caso, por ejemplo, tratamiento con luz ultravioleta. Hay personas que llevan tratamiento con láser excimer, etc, etc, etc. Pero enfocándonos netamente en cuál es el tipo de vitiligo que cada persona tiene, se pueden separar y seccionar en distintas. Por ejemplo, las primeras, que son las más convencionales que uno casi siempre puede llegar a ver, es el vitiligo facial. El vitiligo facial básicamente se caracteriza porque aparecen las primeras manchas en zonas del rostro, ya sea cachetes, pómulos, cerca de los ojos, la nariz. Normalmente siempre aparecen en partes donde se encuentran flexionables de manera constante, por ejemplo, comisura de la boca, párpados, la parte nasal, incluso también pueden llegar a aparecerse en la parte de los pómulos, la entreceja, la parte de la frente, zonas similares. Este tipo de vitiligo normalmente se caracteriza por apariciones en manchas en zonas de rostro que no se extienden a ninguna otra parte del cuerpo. En unos casos muy ocasionales, este tipo de vitiligo se le conoce como también vitiligo localizado facial o vitiligo facial, porque solamente se presenta en zonas de rostro. Ahora, si a ti, en tu caso, te ha aparecido una mancha en zona de rostro y posteriormente estás dándote cuenta que te está comenzando a aparecer manchas, por ejemplo, en zona de las manos, zona de las piernas o en alguna otra parte de tu cuerpo, ya no sería vitiligo facial, sino sería el otro tipo de vitiligo, que es el más común y es el que yo tengo, que es el vitiligo acrofacial. El vitiligo acrofacial es un vitiligo que, como su mismo nombre lo dice, acro viene de extremidades o partes altas del cuerpo y facial, parte del rostro. Así que este tipo de vitiligo se caracteriza por apariciones de manchas en zonas de las manos, zonas de las piernas y zonas del rostro. En algunos casos también se ha originado manchas en zonas, por ejemplo, genitales o también en fosas nasales. Luego de ello viene otro tipo de vitiligo, que es el vitiligo vulgaris. El vitiligo vulgaris, como bien su nombre lo dice, tiene una peculiaridad: solamente afecta o aparecen en zonas genitales, tanto zona rectal como zona genital masculina o femenina, y también puede llegar a aparecer en mucosas, como por ejemplo dentro de la boca,
en la zona de las fosas nasales, en los oídos o en alguna otra parte del cuerpo, pero casi siempre solo se centra en zona genital. Este tipo de vitiligo puede llegar a ser común o no, pero a veces la vergüenza o el qué dirá la gente nos hace reprimirnos y no ir a una consulta médica. Por eso es importante que cuando te aparezca cualquier tipo de enfermedad, por favor visites a un especialista. Posterior a ello puede llegar a aparecer otro tipo de vitiligo, que ya es el vitiligo generalizado o el vitiligo universal, por así decirlo, que es el vitiligo que tiende a comenzar a aparecer manchas de manera muy agresiva en distintas partes del cuerpo y de manera muy rápida. A mí me ha tocado ver casos de muchísimas personas, porque yo con ustedes me contacto casi a diario y recibo mensajes casi de forma diaria y consecutiva, en donde me explican: oye, mira, me ha salido esto, tengo manchas en tal sitio, tal sitio, tal sitio y tal sitio. Entonces, el vitiligo universal es aquel vitiligo que tiende a aparecer en todo el cuerpo de una manera muy agresiva. No todas las personas tenemos el tipo de vitiligo universal. Yo tengo el acrofacial, tengo clientes que tienen el facial, hay personas que tienen incluso vitiligos segmentados, que este es otro tipo de vitiligo. El vitiligo segmentado es aquel vitiligo que aparece en una sola parte del cuerpo, no necesariamente en la cara, puede aparecer en el brazo, puede aparecer en la pierna, puede aparecer en la cadera, en el pecho, en la espalda, en cualquier otra parte del cuerpo, pero solamente se segmenta en una parte. Y ahí viene una variante extra que vendría a ser el vitiligo segmentado y el vitiligo no segmentado. El vitiligo segmentado se caracteriza, como ya les he explicado, en apariciones de manchas en una sola parte del cuerpo, ya sea parte derecha o parte izquierda. Y el vitiligo no segmentado es aquel que tiene el efecto, a mí me gusta llamarle el efecto espejo. Si te aparece una mancha en el cachete derecho, también te va a aparecer una mancha en el cachete izquierdo. Este vitiligo tiene el efecto reflejo automáticamente. Te aparece una mancha acá, te tiene que aparecer una acá. Si te aparece una acá, te aparece una acá. Y así consecutivamente. Ese tipo de vitiligo en realidad es muy poco común, el vitiligo segmentado, el que aparece solamente en una parte del cuerpo. Me ha tocado ver muy pocos casos, pero sí existen. Hay personas que tienen exactamente la mancha partida, donde parte la zona de la nariz y ahí se queda la mancha. Por ejemplo, yo tengo en esta parte de acá, en el codo, que está todavía en recuperación, que si bien sabrán, en mi cuenta de Facebook ahí la pueden ver, y este es el otro lado, o sea, aparecen ambas zonas. Entonces, resumiendo, teniendo una globalización de todo, existen variantes de vitiligo: vitiligo facial, vitiligo acrofacial, vitiligo segmentado, vitiligo no segmentado, vitiligo vulgaris y vitiligo universal. Todo esto va a la par con el sistema nervioso y el sistema inmunológico, ya que el vitiligo como tal es una enfermedad autoinmunitaria. Eso quiere decir que tu propio cuerpo lo genera. Al generar tú mismo tu enfermedad, tú mismo puedes manejarla a tu manera y a tu ritmo. Pero el error más común que todos cometemos es no prestarle atención suficiente al momento en el que comienza. El vitiligo es controlable cuando está iniciando, cuando recién está comenzando es muy controlable. Se puede tratar con cremas como por ejemplo Tracolimus, en composiciones en 0.1%. Yo el que utilizo por ejemplo es Tracolimus junto con colágeno, que se puede utilizar solo o se puede utilizar con algún tipo de tratamiento, como en mi caso fototerapia. El Tracolimus, al ser un inmunosupresor, tiende a dar un efecto acción-reacción de unos 60-90 días. Eso quiere decir entre unos 2 o 3 meses si se utiliza de forma tópica. Ahora, también existen otras variantes, como por ejemplo los corticoides, que son más recomendados, por ejemplo, para zonas de cuerpo. El corticoide más común que se utiliza es el betametasona o el clobetasol, que se pueden utilizar en zonas un poco más rígidas, como por ejemplo la piel de las manos, la piel de las piernas, que tienden a ser un poco más resistentes a tratamientos. Por otra parte, también se puede utilizar aceite de bergamota, que es un aceite médico, o sea, es un aceite medicinal. No utilicen el aceite de bergamota que es como perfume, ese no. El que tienen que utilizar es aceite de bergamota exclusivamente de un laboratorio médico, porque el que se utiliza como para aromaterapia y todo lo demás, eso no sirve. Ojo, por si acaso les estoy advirtiendo. Luego de ello,
dentro de los 2 primeros años de inicio de la enfermedad es cuando uno se puede llegar a dar cuenta cuál es el tipo de vitiligo que tiene. Porque ahí te puedes dar y te puedes percatar de que si tu vitiligo ha crecido, no ha crecido, cuál ha sido el patrón del crecimiento. Pasando ya los 2 años de inicio de la enfermedad, normalmente comienzas a notar cuál es el tipo de enfermedad y cuál es el tipo de variante de vitiligo que tú tienes. Si es un vitiligo más acrofacial, como es en mi caso, que ya se extiende por distintas partes del cuerpo, lo que normalmente los dermatólogos recomiendan es utilizar algún tratamiento un poco más agresivo, como por ejemplo fototerapia o láser excimer. También se puede hacer incluso con baños solares, pero vas a depender mucho de que si en el lugar donde tú vives salga sol o no salga sol. Yo vivo en Lima, en Perú, y acá pues básicamente tenemos sol solamente en época de verano y no se me hace tan fácil. Aparte de que hay personas que trabajamos y tenemos un montón de temas en la cabeza que no nos da tiempo para salir a exponernos al sol 15 a 20 minutos al día. Pero en realidad es una opción, o sea, si tú donde vives tienes esa posibilidad, bacán, genial, hazlo. Si no, pues puedes optar por algo un poco más profesional, como por ejemplo fototerapia, que dicho sea de paso, si tienes alguna consulta sobre lámparas de fototerapia, tratamientos, asesorías, contáctate conmigo. Yo distribuyo lámparas acá solamente para Perú y doy asesorías para Perú y para el extranjero. En mi caso, como yo llevé tratamiento de fototerapia y sigo llevando tratamiento de fototerapia, tengo todavía un proceso largo, o sea, yo sigo siendo paciente con vitiligo. Claro está que existen zonas que todavía le faltan mucho y hay zonas que ya se lograron recuperar, como por ejemplo zonas de la cara, que bueno, por ahí lo pueden llegar a ver. Yo antes sí utilizaba productos cosméticos para cubrirlo. Lo que sí, al día de hoy sigo utilizando son bloqueador solar. Utilizo un muy buen bloqueador solar y un cuidado de la piel, pues un hidratante, un gel de limpiador. Yo sé que esta es una enfermedad un poco complicada, yo sé que es un padecimiento de la piel muy complejo y a veces nos puede llegar a generar inseguridades, depresión, y en muchos casos puede llegar a generar problemas graves en el estilo de vida de la persona que lo posee. Pero es una enfermedad más, es un padecimiento más, es un tipo de piel más. No deberíamos de sentirnos acomplejados por algo que en realidad es parte de nuestra propia esencia. Si bien existirá allá afuera muchísima gente ignorante que no conoce este tema, quizás un poquitito de educación por parte nuestra y decirles, ¿sabes qué? No, esto no es contagioso, no tienes por qué sentirte mal porque alguien note o vea o se dé cuenta. No, o sea, yo sé que esto genera inseguridad, pero a veces es importante salir de ese cuadrado, de esa caja en donde nos quedamos apretados a veces por el miedo o el temor del que dirá la gente allá afuera. Espero realmente de todo corazón que te haya interesado el video. Si es así, por favor, ya sabes que me ayuda muchísimo regalándome tu like, suscribiéndote en la parte de abajo, activándole la campanita para que te llegue la notificación cada que yo suba un video nuevo. Y si por ahí tienes alguna consulta, alguna duda, asesoría, información sobre lámparas, venta de cremas, etc, etc, contáctate conmigo en cualquiera de mis redes sociales que te estarán apareciendo por la parte de acá abajo y con gusto yo voy a intentar ayudarte, informarte y al menos orientarte en lo que sea posible a mi alcance. Si bien yo no sé absolutamente todo porque soy una persona común, pero al menos lo mucho o poco que sé, me gusta podérselo dar a ustedes para que también estén informados y cuando ya vayan a un doctor y vayan a un dermatólogo, sepan y no les hagan el tonto y no solamente les digan, aplíquense esa crema y regresan en 2 meses. No. Les deseo un buen inicio de semana, se me cuidan muchísimo y por favor, lávense las manos, utilicen doble mascarilla si es posible, vacúnense si tienen que vacunarse y no te has vacunado, vacúnate. Y cualquier duda, cualquier consulta, estoy para ayudarles. Cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana. Chau.